Gracias y buenos días, amigos y amigas de Voz para el Cambio. Llegamos al 25 de octubre del año 2022 por Telecanal 28, Voz para el Cambio, cumpliendo con la tarea de cada día. Hoy tenemos la oportunidad de hacer esta edición de Voz para el Cambio con dos conceptualizadores como Alfonso Torres Ulloa y Jacinto Sención, con quien vamos a ver las principales noticias que ocurren de manera principal en la República Dominicana y posiblemente, si ello es necesario, vemos algunos aspectos internacionales, porque cada vez más se hace importante ver qué ocurre en nuestro país, en el vecino Haití, en todo lo que tiene que ver con el globo y donde sea necesario nosotros expresar nuestro punto de vista. Hoy se anuncia que habrá mucha lluvia en gran parte del país. Anunciamos, que lo hemos escuchado en otros medios, a los seguidores de este espacio, que salgan preparados para que después no tengan que retrasar su avance hacia el objetivo deseado, porque se ha dicho que la posibilidad de que se mantenga la lluvia son muy reales. Recordé en esta mañana, creo que es el primer poemario de Alfonso Torres, Tras la lluvia, prologado por una ganadora del Premio Nacional de Literatura, Ángela Hernández. Y como va a llover, pues entonces el poemario Tras la lluvia volvió a mi recuerdo. De manera que todo está listo. No sé si ya mis compañeros de faena ingresaron a la plataforma. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Jacinto. Parece que no, pero de todas maneras Voz para el Cambio sigue avanzando y decimos que desde ayer se conoce una noticia dada por Wilson Camacho en la continuación de la solicitud de apertura a juicio que hizo el Ministerio Público en el caso Antipulpo. El Ministerio Público, en este caso los que están yendo a las audiencias que tiene que ver con este proceso, han acusado a los hermanos del expresidente Danilo Medina de estar amenazando al Ministerio Público. Bueno, uno quisiera poder tener mayor información sobre ese acontecimiento, porque no es habitual que eso ocurra, y entonces dada esa denuncia, yo como ciudadano, y pienso que mucha gente también, necesitan que Wilson Camacho y los demás fiscales den abundante información para uno tener dominio de lo que se trató allí. Inclusive el juez del séptimo juzgado de la instrucción hizo algunos comentarios con relación a la denuncia hecha en estrado por el fiscal Wilson Camacho. Hasta ahora uno no se puede arriesgar a profundizar en el análisis, porque se conoce solamente la opinión de Wilson Camacho, dada de manera sintética, sin mucho detalle. Pero ya tengo ahí al señor Jacinto Sención, como dijimos, vamos a compartir en este martes
25 de octubre del año 2022. Adelante, Jacinto Ascensión. Saludos, muy buenos días. Rosa, al colega Alfonso Torres Ulloa y a ese público que siempre está pendiente cada día de lo que puede pasar aquí en Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades. Yo creo, Juan Francisco, mirando la magnitud de los casos que tenemos en la justicia, dígase por un lado los imputados que tienen que ver con actos de corrupción por parte de algunos incumbentes que fueron ministros, que fueron servidores públicos, o ver también aquellos casos que tienen que ver con lavado de activos, con trata de personas, narcotráfico. Son casos realmente que involucran muchas personas que hasta cierto punto son peligrosas. Yo me imagino que no sería la primera vez que a uno de estos fiscales, inclusive los mismos jueces, estén amenazándolo a partir del caso que ellos estén conduciendo, estén manejando. Así que no sería nuevo escuchar a Wilson Camacho decir eso, porque anteriormente también hemos escuchado que se ha pronunciado la misma Jenny Berenice. Creo que ahí está la justicia, ahí está el Ministerio Público, y eso no lo puede amedrentar a ellos, sino al contrario, seguir a partir de ese compromiso que han asumido y que lleguen desde ese trabajo representando al Estado ante estos flagelos, ante estas personas que han estado involucradas en hechos realmente que son bochornosos. Y yo creo que tanto la población, los medios y el mismo Estado también tienen que apoyar y respaldar cada una de estas acciones de estos incumbentes que están haciendo un trabajo. Inclusive hay que ver el mérito ahí de ellos, de estar también en peligro por la magnitud de los casos que ellos están manejando, y nosotros lo hemos visto aquí también, lo hemos hablado en varias ocasiones, de las amenazas que han recibido en este caso de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero es lo que pasa mayormente cuando un juez o un fiscal o un magistrado realmente se enfrenta en estos temas tan peligrosos, con lo que tiene que ver con narcotráfico, lavado de activos y sobre todo meter a la justicia a los corruptos que han defalcado el Estado, que no quisieran ir a la justicia. Más o menos esa es mi visión de esto que usted ha tratado en este momento. No hay nada más difícil que buscar justicia, y entonces el que se le va a aplicar la ley, si tiene algún poder, lo ejerce. Por eso digo que si estuviéramos la prueba, además del comentario que hace Wilson Camacho, fuéramos mucho más profundos en el análisis, porque las opiniones que se vierten en Voz para el Cambio nos gusta siempre que estén sustentadas para uno poder, pero no nos extraña de que pudiera haber alguna forma de que en este caso y en cualquier otro al que se va a juzgar, siempre trata de que poner las cosas para él más suave. Pero ya tenemos ahí a Alfonso Torres, que viene como siempre con un vestuario que impresiona, que llama la atención en esta época de calor. Adelante, Alfonso Torres. Saludos, jóvenes, saludos, Natanael, gracias por mantenerme desinformado. Saludos, don Jacinto Ascensión. Yo le ruego a Natanael que ponga el programa en mi muro para yo ver lo que está aconteciendo, pero no hay manera, no hay manera. Don Juan Francisco, usted no tiene por qué poner en duda lo que dice el Ministerio Público. Está recibiendo amenazas. No, yo no me estoy oponiendo. Yo lo que
Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con él. me gusta tener argumentos más para poder ataque, más sostener. fiscal. Y cuando el otro exhiba valor, él debe exhibir mucho más valor y mantenerse cumpliendo su rol de investigar y exponer ante el juez de fondo las pruebas y los argumentos jurídicos para encauzar y procurar condena contra los delincuentes de cuello blanco. Yo no sé cuál es el afán suyo de defender a estos carajos. No, yo no lo estoy defendiendo. Lo que pasa es que, además de lo que dije, mi condición de duartiano me hace que todas las cosas que yo haga, como el primer deber del hombre es ser justo, es lo que estoy abogando, y no me llevo de todo lo que dicen cuando yo no tengo los elementos en la mano. Eso es lo que ocurre. Yo no estoy dudando, pero quiero más informaciones. Vaya al tribunal para que le escuche. Bueno, sí, yo creo también. Saludos, ¿qué tal? Saludos. Sí, muy bien. Digo, yo lo que creo es que también aquí se dicen las cosas a media, y eso se presta entonces para la especulación, porque cuando no se dominan los detalles, ¿entienden? Ni de la información, y se da como si fuera un titular de noticia, al final terminamos nosotros, cualquiera, nada más que especulando, porque no conocemos el fondo de lo que está pasando. Porque si hay amenaza, ¿cómo se producen esa amenaza? ¿En qué condición? Si hay amenaza, ¿quién hace la amenaza o las amenazas? Y así tener una visión más clara, y sobre todo para aquellas personas que hacemos prácticamente espacio de opinión a partir de la noticia que se va generando en lo que es en el contexto, en la palestra pública. Y al final terminaríamos nosotros en esta parte sin tener tanto detalle, sino un poquito especulando a partir de ese enunciado de unas amenazas que uno no sabe en qué circunstancias se dan y quiénes. Bueno, me tiró la alfombra, algo que agradezco. A veces no es que se digan a media, es que la prensa publica a media muchas veces por falta de espacio o porque prefieren manipular la información y solo arrojar un titular, y luego en el cuerpo de la noticia o de la información no aparece todo el detalle. Pero es claro que los hermanos Medina están amenazando porque ellos están envalentonados porque vuelven al poder en el 2024, y entonces ahí vienen las amenazas. Pero nada, yo prefiero empezar con noticias positivas y dejar a Wilson Camacho en paz haciendo su trabajo. Miren, empezó la jornada de historia dominicana, la feria del libro de historia dominicana en el Archivo General de la Nación. Ya va rumbo creo que a la 9ª edición, muy interesante, y esta versión dedicada a la microhistoria, la historia de los pueblos. Anímense ustedes dos a escribir la historia de San Juan de la Maguana o del Rosario, que este país debe conocer esa comunidad y lo que ha salido de ella, entre ellos ustedes y el gran Eliodoro Peralta. Entonces anímense a eso, como estamos Villalona y yo escribiendo Alfonso, la historia de Dajabón. Alfonso, el que está escribiendo ese libro ya me dijo a mí para cuándo era que lo iba a publicar. Excelente. Y yo he leído más de la mitad por una condescendencia del autor. Usted ve la falta de información, la falta de detalles que ustedes mismos están invocando o reclamando. Yo no tengo esas informaciones, pero yo diría no que importa, está hecha la solicitud. Porque tiene una mezcolanza de cuentos, poesía e historia. No digo más. Pero se le agradece a Alfonso que haya hecho ese llamado. Para adelante, para adelante. Ando buscando lo de Wilson Camacho, se me ha atrapapelado. Pero bueno, invitamos a toda la población a acudir a las instalaciones del Archivo General de la Nación para que disfruten de esta 9ª edición del libro de historia de la República Dominicana, en esta ocasión dedicada a la microhistoria. Se están reconociendo ahí a un colectivo de historiadores de los pueblos, entre ellos este amigo mío de Puerto Plata, Juan Ventura, este otro amigo de Santiago, Edwin Espinal
Hernández, y hay mucha gente interesante que está dedicada a levantar la historia de su pueblo, y el archivo ha hecho un gran trabajo en esa dirección. Yo espero verlo a ustedes dos ahí en el archivo. Los invito a un café en el colegio médico, porque en el archivo no venden café. Bueno, aceptada la invitación. Ahí estaremos, nos ponemos de acuerdo, Juan Francisco y yo, entonces, para hacer ese cónclave allá en esta feria que cada año trae sus innovaciones. También mandaron la invitación porque tengo ahí a Raimundo González, que trabaja allá, y ahí está Aleida también, una bibliotecaria que tuvo muchos años trabajando en el Centro Bonó y lleva ya casi 10 años trabajando en el Archivo General de la Nación. Así que hay que participar para apoyar esas iniciativas que son interesantes, y más, como dice don Alfonso, con esta propuesta de los micro relatos, micro historias, de ir conociendo un poquito nuestras historias a nivel de los campos, de los pueblos, que muchas veces no se visualizan a nivel de lo que es la historia oficial, en este caso aquí en la República Dominicana. Así es, cada comunidad tiene su historia, tiene sus hombres y mujeres de principalía, y a veces por algún descuido quedan ignorados. Hay muchos autores que uno conoce, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, Rafael Emilio tiene una novela que recoge una parte importante de sus contemporáneos de lucha y de trabajo. Eso es interesante. Y otra cosa, Juan Francisco, don Alfonso, la pluma o escritores de la talla de Juan Bosch y del mismo Sócrates Nolasco, que eran personas que se encargaban de hacer relatos, que a veces profundizaban y se miraba una realidad de esos pueblos. Prácticamente casi nadie está escribiendo en esa línea. Cuando tú quieres conocer un poquito los pueblos del sur en los años 50, el siglo pasado, sería bueno cuando uno se lee los cuentos de Sócrates Nolasco, cómo retrata esa realidad de esos pueblos. Y lo mismo el profesor Juan Bosch, que hace una mirada mucho más amplia todavía de todo el país. Hace falta realmente escritores que se dediquen también a tomar en cuenta esos pequeños detalles que son las comunidades, el comportamiento, la vivencia, y desde así entonces recuperar un poquito lo que es la historia, y sobre todo hablar de historia es hablar de identidad. Ese último elemento es importante, don Jacinto, Juan Francisco, país, mundo que nos ven, que nos escuchan, ahora y después. Solo en la medida en que nosotros recuperemos nuestra memoria histórica, podemos seguir siendo. En la medida en que esta se va dispersando, se va borrando, o nos la van borrando, y nosotros permitimos que nos la borren, vamos dejando de ser. Y entonces eso es un peligro para la continuidad cultural y de la identidad de nuestros pueblos. De ahí la importancia de esta feria. Pero no solo que la feria se dé, no es solo que los libros se produzcan o se levanten esas historias y puedan ser asentadas en un lenguaje asequible, sino además que los maestros y las maestras puedan abrevar en esta historia con conciencia y orientar, educar, formar a las nuevas generaciones en esos principios, en esos valores, en esa cultura, en esas tradiciones, para poder preservar la identidad. Cada pueblo tiene su característica muy propia en la gastronomía, en la cultura, en el baile, en el sentido de respeto a los otros, la manera de convivir, y eso es importante. Además, sus aportes a la historia nacional, porque en cada comunidad vibra un espacio de lucha y de rescate de soberanía del ser nacional. Entonces es importante toda esa microhistoria que al final nos dan la historia nacional, que es la que nos posibilita, la que nos ayuda a conservar memoria, a conservar patria, a conservar nación. Entonces eso es importante. Adelante, adelante, yo lo escucho porque vine más hoy a escuchar que a hablar.
No, Juan Francisco, usted no puede perder ese espíritu de provocador, Juan Francisco. ¿Y por Y qué? usted sabe lo que implica eso, lo que implica la provocación. Y a veces yo me gusta ser provocado. Yo, a veces cuando no veo que usted está jugando ese rol, entonces uno se siente como que falta algo en este espacio, en Voz para el Cambio. Y no sé si es que usted viene ahora con una nueva estrategia, intenta abandonar. No es estrategia, es taquillado por lo que yo le dije de Wilson Camacho. No, Vamos a una pausa, Natanael, para que se no, podemos seguir conversando. Yo no acostumbro a eso porque el que utiliza como trabajo la comunicación no puede perder los estribos, porque entonces no se está comunicando. Yo soy un hombre tolerante y eso me ha dado muchos resultados en la vida. Tengo una aliada ahí ayer en el chat que se solidarizó con una posición mía, cosa que yo después, cuando salí del programa, se lo agradecí. Mire, ya es hora de la pausa, pero cuando regrese Juan Francisco, no venga tímido, siga con sus provocaciones. No sé qué, Alfonso, si lo ha adelantado a usted. Yo lo he dejado tranquilito en estos días. Entonces vaya tranquilito a la pausa y cuando regresemos, entonces seguimos dialogando. No hay forma de sacarme a mí de mi estilo natural, olvídese de eso. Adelante, vamos a la pausa.